Bueno, hola a todos y a todas. Eh, Continuando un poquito con lo que les pasé en el video anterior, vamos a ampliar la cuestión del ancestro común y es importante hablar de la teoría del ancestro común porque el próximo tema que nosotros vamos a tener que ver es evolución. Para poder entender el concepto de evolución tenemos que entender que los organismos cambian, ¿sí? Y como dijimos en el otro video, no siempre cambian para bien. La evolución no quiere decir que sea algo positivo o que sea para bien. Muchas veces la evolución genera cambios que no son del todo buenos para las especies. Pero para poder entender ese concepto, entonces tenemos que tener bien en claro cuál es la cuestión con el ancestro común. Algunos de ustedes, cuando entregaron el trabajo de ancestro común, me hicieron algunas preguntas, así que vamos a intentar explicarlas ahora también. Aprovecho para decirles a todos aquellos que tengan ganas y se queden con dudas, que a medida que van haciendo los trabajos, cuando lo entregan, hagan las preguntas. Si quieren, pueden hacerlas directamente en el muro de la tarea. Así la pueden ver todos las preguntas y probablemente algún otro también tenga la misma duda y que no se animó a preguntarla. Entre todos nos podemos ir comunicando por ahí. Más allá de explicarlo en el video, también les puedo hacer una explicación o decirles algo en las devoluciones. A algunos les fui aclarando algunas cositas. Muy bien, lo que nosotros vimos la vez pasada era el origen de la vida, ¿sí? Origen de la vida. Y también habíamos dicho que de átomos pasaban a moléculas y de moléculas a macromoléculas, y ahí podría haber surgido hace 3.500 millones de años los primeros organismos vivos, que eran células procariotas. Ustedes saben, porque yo sé que la profesora Luz les fue enseñando esto el año pasado, que la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota es que la procariota no tiene una organela, que es un órgano interno muy importante, que se llama núcleo. En cambio, a diferencia de la procariota, las células eucariotas sí tienen núcleo. ¿Por qué es tan importante el núcleo? ¿Por qué es tan importante la organela llamada núcleo? Porque en el interior del núcleo, en este caso las procariotas no lo van a tener, en el interior del núcleo se halla el ADN. Y entonces acá me tomo un tiempito para poder explicarles de qué se trata esto del ADN, que es alguna de las preguntas que me fueron haciendo. Muy bien. El ADN es una molécula muy compleja, ¿sí? El ADN es una molécula muy compleja. Los organismos vivos, para poder ser considerados organismos vivos, o sea, para que algo sea considerado como mínimo una célula, que es la menor unidad de vida, tiene que cumplir con 3 requisitos. ¿3 requisitos para qué? Para estar vivo. Y esos 3 requisitos son: primero, el organismo tiene que tener un límite que diferencie un adentro de un afuera. Y este límite, en los organismos primitivos, los primeros que aparecieron sobre el planeta, se llama membrana. O sea que la membrana de la célula delimita un adentro de un afuera. Todo lo que está dentro de la membrana es célula, todo lo que está fuera de la membrana no lo es. ¿Sí? Entonces, el primer requisito para que algo esté vivo es que tiene que tener un límite, algo que lo diferencie del medio. El segundo requisito que algo, para ser considerado vivo, tiene que tener es la capacidad de transformar materia en energía. Y esa capacidad en las células se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Transformar
materia en energía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una célula puede transformar materia en energía? Porque va a recibir nutrientes y esos nutrientes, una vez que ingresaron a través de la membrana, le van a permitir a la célula, a través de unos órganos complejos que tiene en su interior, transformar esa materia que ingresa en energía que va a utilizar para todas sus funciones vitales. O sea, todo lo que hace la célula, para todo lo que hace la célula, mejor dicho, va a necesitar energía. ¿Y dónde saca esa energía? Del alimento, de lo que ingresa al sistema, en este caso, célula. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más detenidamente más adelante. El tercer punto necesario, el tercer requisito necesario para que algo sea considerado una célula, es también muy importante y se llama reproducción. ¿Sí? Todo organismo, para ser considerado vivo, tiene que tener un límite, separar una adentro de una afuera, tiene que tener la capacidad de metabolizar, o sea, de transformar materia en energía, y tiene que tener también la capacidad de reproducirse. Acá es donde entra en juego el ADN. El ADN es la posibilidad que tiene un organismo vivo de producir descendencia, o sea, de generar nuevos organismos. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a ver ahora muy rápido, cómo se reproducen los organismos unicelulares, en este caso los procariotas unicelulares, que fueron los primeros que aparecieron en la Tierra. Entonces, para eso, vamos a ver acá un gráfico, un dibujito. Voy a poner así, así se ve mejor. Muy bien. No sé si en la cámara lo toma bien. Ahí está. Muy bien. Esto es un organismo unicelular primitivo, un organismo procariota, perdón. Los organismos procariotas no tienen núcleo, entonces su ADN, que es este ovillito, está libre dentro de la célula. Cuando la célula tiene que reproducirse, lo que va a hacer es duplicar su ADN, ¿sí? El ADN era 1 y ahora tiene 2, separarlos, el original de su copia, y después, a medida que ya lo tiene separado, lo que va a hacer es dividirse, o sea, estrangularse por el medio para formar dos nuevas células. Cuando se forman estas dos nuevas células, vean que cada una tiene una copia del ADN primitivo. Esta célula y esta célula tienen exactamente el mismo ADN que esta célula inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la duplicación, este ADN es la duplicación de este, ¿sí? Que lo hizo en el primer paso de la división binaria directa, ¿sí? O amitosis, así se llama este modo de reproducción que tienen los organismos unicelulares procariotas. Entonces, dos células nuevas que se forman exactamente idénticas a la primera porque ha duplicado su ADN y lo repartió en las dos células hijas. Muy bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el ADN? Entonces tenemos un gráfico muy simple de lo que es el ADN. El ADN es una molécula muy compleja que está compuesta por 4, vamos a decir, ladrillos básicos, ¿sí? Que se llaman ácidos nucleicos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. No importa que se acuerden estos nombres, esto lo vamos a ver cuando veamos reproducción celular, pero la idea acá es, como me hicieron la pregunta de qué pasaba con el ADN, explicarlo más o menos rápido. Siempre la adenina, fíjense que acá está en amarillo, se junta con una timina, que está en verde. Y siempre la citosina, que está en azul, se junta con la guanina, que está en rojo. Y entonces se va armando el código del ADN. Siempre un azul con un rojo, siempre un amarillo con un verde. El orden en que van a estar combinados estos ácidos nucleicos es al azar. Y cada porción del ADN va a determinar una característica del organismo. Cuando la célula tiene que duplicarse, cuando la célula tiene que reproducirse, como vimos hace un ratito, entonces ese ADN, que habíamos visto recién, este ADN se va a duplicar, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá es exactamente esto. Ahora,
aparece el concepto de mutación, que es lo que nosotros habíamos explicado la vez pasada. ¿Qué pasa con una mutación? Una mutación es una multiplicación, o mejor dicho, una copia del ADN, cuando la célula está por reproducirse, que sale defectuosa. Si este no es idéntico a su original, quiere decir que la célula que se origina no va a ser idéntica a la otra y no va a ser idéntica a su madre, o sea, a la célula inicial. Y ahí es cuando se produce una mutación. Si hay una falla en la duplicación del ADN y las células que se generan son distintas, entonces quiere decir que ya tenemos dos nuevos organismos distintos al inicial. Y estos nuevos organismos distintos al inicial, entonces, se van a ir adaptando y acomodando al ambiente que les corresponde. En algún momento, esta célula y esta otra célula también van a dividirse o reproducirse. Cuando esta, que es la copia defectuosa de la primera, se vaya a reproducir, va a reproducir sus propias características, no la característica inicial. Entonces, acá tenemos el desarrollo de una nueva especie. Y esto, que como yo les decía la vez pasada, no es algo común que suceda durante 3.500 millones de años, ha pasado muchas veces porque es mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, es así como Darwin pensó la teoría del ancestro común. Por copias defectuosas se fueron generando nuevos organismos, esos nuevos organismos se fueron adaptando a los lugares en donde les tocó vivir y a partir de ahí se originaron nuevas y nuevas y nuevas especies hasta encontrar la gran diversidad de vida que nosotros conocemos hoy. Muy bien. Ahora, una vez que apareció el primer organismo vivo, este organismo alguna vez se tuvo que reproducir y pudo haber fallado en algún momento, con lo cual vamos a tener dos organismos distintos. Este se va a reproducir y va a generar otros dos organismos idénticos a sí mismo. Pero a su vez estos mismos organismos pueden haberse reproducido alguna vez y pueden haber generado otro organismo distinto. Y así, cuando este se reprodujo el nuevo organismo. Y así nos fuimos diversificando. Quiere decir que la teoría del ancestro común dice, empezamos con un organismo procariota unicelular, ¿sí? Que a medida que se fue reproduciendo a lo largo de tanto tiempo, fue generando los diversos tipos de organismos que nosotros conocemos hoy. Por supuesto que estos después, vamos a ir viendo también, que para generar organismos pluricelulares, las células deberían en algún momento haberse combinado entre sí para empezar a funcionar juntas. ¿Sí? Esto lo vamos a seguir viendo. Recuerden que todo este proceso es larguísimo. Hasta que aparecieron los primeros organismos pluricelulares, como somos los seres humanos, pasaron 3.000 millones de años. Y eso es mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Durante estos 3.000 millones de años, estos organismos unicelulares que poblaron la Tierra y la dominaron, fueron generando y liberando a la atmósfera terrestre algo muy importante y necesario para los pluricelulares, que es el oxígeno. Entonces quiere decir que el oxígeno que nosotros respiramos hoy, que todos los organismos pluricelulares necesitan para poder hacer su proceso metabólico, o sea, transformar materia en energía, se lo debemos a 3.000 millones de años de organismos unicelulares que produjeron oxígeno a partir de su propio metabolismo. Eso lo vamos a seguir viendo. El oxígeno ha sido uno de los elementos químicos más importantes en la historia de la vida, junto con el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Sí? Estos elementos químicos están en todos los organismos. Bueno, espero haber aclarado algunas dudas. Por supuesto que si necesitan saber algo más, si quieren saber algo más, pueden preguntarlo y en futuras videos lo vamos a ir intentando explicar cada vez más. Muy bien, muchas gracias y espero que estén todos bien.